Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular, nocturna, en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad también en las manos de los salesianos que cuidan, regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio al programa. Señores, siguen los testimonios de esa tragedia, gente que logró sobrevivir y que pasó una experiencia ahí tan terrible, horrible, como si hubiera sido en una guerra, donde usted, en una trinchera, usted se está defendiendo de los tiros que le hacen a esa trinchera. Y usted cuidándose se tira y ve que cae al lado de un muerto o varios muertos y usted se queda ahí como si fuera otro muerto más cuando se trata de gente que está en un campo de batalla. En este caso usted por salir y no puede usted ver una persona fallecida a su lado. Son testimonios que han hecho personas que quedaron atrapadas en esa escombrera en que se convirtió el Yexé, la discoteca del Yexé. Y la verdad que esos son unos traumas tremendos. Para la gente superar esos traumas tan terribles. Primero, Dios. Su fe tiene que ser una fe bien profunda, sentida. Y ese
diríamos, esa fuerza de espiritualidad que tienen que estar presente para esas familias poder vencer ese trauma que queda de una situación tan grave como la que ha pasado la República Dominicana en estos momentos, esas familias involucradas directamente en la tragedia, porque todos estamos compungidos, porque el pueblo dominicano es un pueblo muy familiar, somos un país pequeño, una tragedia de esa magnitud, de ser, porque hay 136 muertos, están registrados, sin los desaparecidos y esas cosas, y como a las 3 de la tarde habían 124, y ya a las 5 de la tarde 136, lo que quiere decir que se sumaron 12 muertos prácticamente en 1 hora y media, 2 horas. Los rescatistas siguen moviendo ya escombros, ya me imagino que no están con la delicadeza de ver si encuentran gente tal vez con vida, y el desescombro se puede acelerar, tratar de rescatar los cadáveres y de identificar los cadáveres, porque ya la gente está angustiada, está muy dolorida, y entonces gente que sabe que su familiar está ahí, atrapado, muerto, como sea, pero quiere ya hacer un velatorio, despedir el duelo de ese cadáver y esas familias sufriendo tanto. El Nacional creo que titulaba esa angustia en la que está la gente buscando a sus familiares, ¿no? Pero hay que ser comprensivo también, las autoridades han trabajado ahí bárbaramente, los rescatistas, todo lo que es bomberos, médicos, paramédicos, las ambulancias, esos servicios del 911, esa gente están agotada, la gente que ha trabajado muy fuerte ahí. Entonces, eso se complica, no hay duda. Todos. Hubo gente o medios de comunicación que querían desde el principio ser tan gráficos. Recuerdo ver una joven reportera que fue combinada a salir de un área que entendieron los militares, que era un área privada, no era en el mismo sitio, pero tenía un foco de visualización del caso que se podía prestar a presentar fotos o grabaciones exageradas de la situación que se ha vivido ahí desde el momento mismo de la tragedia. Y aquí hay unos medios de comunicación, principalmente en Santiago, que siempre yo he citado aquí, que tienen el horror, no solamente ponen el horror en las noticias, sino el horror mismo como noticia. Entonces, le encantan sacar aquellas imágenes de las víctimas y heridas, y le cortan la cabeza a una gente y la ponen ahí como delante para que la gente vea y se exalte y esas cosas. Hay, como se dice, hay fotos que deben ser vistas pero no pueden exhibirse, porque también hay que tener algún respeto por las víctimas, la dignidad de la persona humana. Entonces, yo creo que la autoridad ha sido exigente con eso, y eso está muy bien. Porque yo recuerdo, repito, esa joven, esa reportera, que ella se quejaba de que no le dejaban filmar. Pero es que en momentos como eso hay que tener cuidado, repito, porque el horror como noticia y el horror en la noticia, hay que tener cuidado con esas cosas. Y esta sociedad está llena de toda esa irresponsabilidad que hay en este país. Y todas esas exageraciones, de esa escenografía exagerada que se toman los videos, grabaciones y voz o imagen, y se presentan en forma cruda al pueblo sin por lo menos
filtrar esas imágenes y darle algún respeto a la víctima. Pero aquí se actúa a la cañona y a la ligera, y como aquí todo el mundo se siente un periodista en la calle con un celular, y la gente sí lo dejan, hacen escenas de aquello, hacen una escenografía diríamos, dantesca de la situación misma que se está viviendo ahí, porque uno sabe ya las situaciones que se le presentan a esos rescatistas. Esa gente está acostumbrada a ver todas esas imágenes de tragedia, donde ve cuerpos despedazados, cuerpos sin miembros, o cuerpos verdaderamente aplastados, que usted no lo puede identificar. No hay una fisonomía que usted pueda decir, mira, esto no se puede. Hay que llevarlo al forense para que hagan estudios hasta de ADN con familiares, porque quedan irreconocibles. Entonces esas cosas no se pueden pasar al público. La joven, así hay muchísimos medios y gente que se queja, que no lo dejan tirar fotos, que la policía, que ha sido muy exigente, que pone a la gente es que tiene que ser así. Y yo creo que tiene que ser así. Porque aquí, si nos dejan, hacemos lo que nos da la gana. Esa es la pura verdad. Entonces son grabaciones imprudentes, videos imprudentes. Y aquí nada más que de noche usted sintonice esos canales de Santiago, porque los santiagueros son los que más uso hacen del horror en la noticia y el horror como noticia. Eso a cada rato nosotros estamos diciendo aquí de cómo en Santiago algunos de esos periodistas nocturnos, principalmente los de la noche, pero también en el día, y presentan esas imágenes tan crudas que son teatrales, muchas veces, indelicadezas teatrales, yo le voy a llamar a eso. Porque lo hacen como agrede, como para que la gente, vamos a ver cuál es el más osado de los programas donde se exhiben esas imágenes que no pueden, deben o pueden ser vistas, pero no deben exhibirse. Lo hemos dicho muchísimas veces nosotros aquí. Yo creo que con este asunto también, de esta tragedia de aquí, la autoridad ha actuado bien, que ha alejado los medios de comunicación, que reporten, claro, y que reporten lo que las autoridades pueden informar. Pero usted no puede estar en el teatro de operaciones, como se dice, porque usted recoge imágenes allí que la transforman y hacen de aquello una escenografía del horror, como se dice. Y ese no es, pienso yo, no debe ser la misión de informar, porque eso es una misión de dañar, y más, dañar a la víctima y a los familiares de la víctima. Eso es terrible. La verdad que yo pienso que la autoridad ha actuado bien. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, Diario Libre. Yo no sé por qué se actúa. Yo recuerdo una expresión de nuestro amigo fallecido ya, que en paz descanse, Bonillita. Bonillita siempre usaba una expresión que nunca se me olvida a mí, que le llamaba botafumeiro, aquellos adulones, aquellos lisonjeros, personas muy lisonjeras y adulones. Entonces, Diario Libre, el espía es una columnita o un recuadro superior derecho o en la parte derecha superior del periódico en su página. ¿Qué página es esta? Esta será la página 2. Esta yo creo que es la página 2 de Diario Libre o la página 4, no sé. Página, no sé. Página 4. Vamos a ponerle así.
Pero refiriéndose a Friusa, Diario Libre, repito, el espía no lo firma nadie, por tanto, hay que decir que este comentario es de la dirección del periódico. Entonces, repito, actuando en forma lisonjera, dice, ayer el Ejército de la República demostró que, contrario a lo que se le había estado diciendo al país, el hoyo de Friusa y el barrio de Mata Mosquito sí se puede entrar. En la continuación de los operativos migratorios que se han venido registrando en las últimas semanas, la uniformada levantó campamento precisamente en el hoyo y dejó un pelotón fijo allí. Por el momento ha hecho quedar mal a todos los que decían lo contrario. Y la verdad que esto no es más que un acto de adulonería, un acto lisonjero de Diario Libre. Repito, botafumeiro, como decía mi amigo Bonillita. Y es un comportamiento que al mismo tiempo hay que decir que frustra a uno, frustrante para un medio de comunicación. La mejor prueba de que ahí no se podía entrar es que hubo que mandar 200, 300 guardias y 2.000 militares, guardias y policías, a cuidar la marcha. Una marcha, a la chiquita marcha, aquella marcha sin asistencia, prácticamente pues ustedes la minimizaron. Entonces se vio claro que a ese sitio no se podía entrar. ¿Por qué no se podía entrar? Porque lo prueba la misma guardia y la misma policía que han tenido que mandar entonces un campamento de 300 o 400 guardias allí fijo, como nosotros decíamos, para poner el orden y que se sepa que República Dominicana nadie puede controlar territorio, porque ese es un derecho constitucional del Estado Nacional, de su constitución misma, del Estado. Y que es además la representación del monopolio de la fuerza que la tiene el Estado mismo. Y no puede haber nadie por encima del Estado en la República Dominicana. Entonces, la mejor prueba de que ahí no se podía entrar es que hubo que mandar 2.000 policías para proteger la marcha. Después, hubo que mandar un contingente de guardia y dejarlo fijo allí para poner el orden y el respeto a que el que quiera ir a Friusa no ande con miedo, no vaya con miedo, porque además, para el botafumeiro que escribió el espía, quien dijo que ahí no se podía entrar fue la misma autoridad nacional. Fue un exdirector de migración quien dijo que Friusa y Mata Mosquito era impenetrable. Pero aquí, ¿cuántas veces se ha hablado de que Mata Mosquito es un gueto haitiano y que nadie podía entrar allí si no corría un riesgo hasta de muerte? Pero la mejor prueba fue que la misma policía el día de la marcha impidió que se llegara allí. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y la prueba de que ahí no se podía entrar es que la misma autoridad entonces entra a capturar 400, 500 personas allí, no, quién sabe. Lo que han detenido para fines de repatriación. Entonces, ese comentario es un comentario lisonjero, al mismo tiempo como adulón de la situación que crea esa militarización de la zona en el lugar donde residen los dueños de ese periódico, que tal vez no quieren que le alteren, los dueños de ese periódico tal vez no quieren que le alteren el entorno donde está Friusa y Mata Mosquito, porque es una especie de nido de ilegales, de indocumentados, pero al mismo tiempo un nido de facilitación de mano de obra que siempre anda, ya no anda furtiva, mejor dicho, está a la franca, y que está allí respaldada por esas inversiones tan necesarias que se han hecho el motor de la economía dominicana. Y
los que mayor uso hacen de esa mano de obra ilegal e indocumentada son precisamente esos dueños de esos negocios, en los cuales están incluidos los dueños de ese periódico. Por tanto, eso es un periódico que ha actuado en forma lisonjera, porque qué necesidad tiene de agredir a quienes están defendiendo su país. ¿Y cómo este periódico va a negar que ahí era una zona impenetrable? Si la mejor muestra, repito, son las muestras bélicas o la marcialidad que exhibe el Estado Nacional como dueño del monopolio de la fuerza. Entonces han quedado muy mal, pienso yo. Diario Libre es un comportamiento frustrante. Siempre yo he dicho aquí que hay acusadores del patriotismo moral, del nacionalismo moral, que lo acusan fácilmente de nacionalismo de hojalata, patrioterismo, racismo, integrismo. Entonces, lo que se hace es criticar al que defiende su país. Por eso muchas veces, repito, he dicho aquí, cuidado con lo que nos advierten de los peligros, porque son peligrosos. Es decir, el periódico Diario Libre ha tomado una posición tan profusa o tan pro-haitiana o tan pro mano de obra ilegal e indocumentada, o el facilismo de esa mano de obra para los negocios de los dueños del periódico, que quienes advierten de los peligros de que esa zona se pueda convertir en una suerte de territorio libre de la República Dominicana, se le considere peligroso porque advierten de los peligros. ¿Y a dónde que vamos a terminar? Entonces, si los medios de comunicación acusan a los que le advierten de los peligros al pueblo, tengan cuidado con ellos porque son peligrosos. Así no, vamos a jugar claro, señores. Sean honestos, no se expongan tanto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, ayer vimos un titular del periódico El Listín Diario sobre una depredación en un bosque de la provincia Sánchez Ramírez, la provincia minera Sánchez Ramírez. Y vimos, fíjense, esa tala severa, severísima, esa poda, la naturaleza que nos poda de muchísima gente valiosa, como acabamos de ver en esta tragedia. Esa es una poda, pero hija de son actos de la naturaleza misma, o actos de Dios, qué sé yo, no es porque sean castigos de Dios, pero son actos de la física del universo, qué sé yo, se mueve, las vibraciones, lo que fuere, o las malas estructuras, o los malos materiales, o la incapacidad de los constructores, qué sé yo, o de los que debían observar las normas prudenciales para construir y para usted manejar una infraestructura. Bueno, se desplomó aquello, pero no hay un culpable directo, vamos a decir, vino alguien y ha hecho esa poda de gente tan valiosa, eso es otra cosa. Pero esta poda no, porque esta es una poda hecha por la mano criminal o criminosa. Póngala de nuevo, Eric, ten la bondad. Miren eso. Esa es la actividad minera, lamentablemente. En esa provincia se hacen esas cosas y parece que son labores de la misma empresa minera que está tan cuestionada ahora mismo. Pero ese oro a $3,000, una onza, se presta para cualquier cosa. Por eso sigo siendo yo un crítico de la minería, que altera. La minería altera la vida, la biodiversidad, altera la naturaleza misma de las zonas donde opera. ¿Por qué? Porque todo lo que es esa vida microbiana, toda esa estructura físico-química del suelo, eso lo barre. Porque es que descapota en el suelo, como se dice. Todo ese suelo, esa capa vegetal se altera la superficialidad. E incluso la roca madre. Entonces esas rocas se exponen a la meteorización. Llueve, las escorrentías de la zona y esos líquidos, esos metales se activan, vienen las reacciones químicas y traen la contaminación. Yo he mostrado aquí por qué no es buena la minería. A mí no me gusta la minería, por esas alteraciones, la flora, lo florístico, lo faunístico, toda esa estructura microbiana del suelo, toda esa actividad microbiana en los suelos, se va todo. Porque ¿qué es lo que dejan? Esos escenarios lunares, por ejemplo, miren, que tantas veces yo he mostrado eso. ¿Ustedes creen que eso es sano para un suelo o un subsuelo? Esa actividad minera. Porque aquí hay mucha gente hablando de la minería, pero yo tengo que hablar del agua. Porque el agua es lo que nosotros debemos cuidar, porque es nuestra vida. Pero el oro no me da vida a mí. El oro es pasajero, momentáneo, pero miren cómo es que deja el ambiente. Miren la remoción del subsuelo y del suelo. ¿Qué actividad microbiana, qué actividad florística o faunística puede prosperar en un suelo así? Yo he mostrado muchísimas veces aquí los cultivos, y eso se lo advierto a los sanjuaneros, a la gente de San Juan de la Maguana, que vean cómo que la actividad minera opera. Fíjense esos campesinos de la zona de Cotuí, tratando a los pobres, gente que andan en la miseria, pero han hecho conciencia del bosque, o yo no sé si lo han concienciado, pero es gente que ha vivido en el bosque,
Es gente que vive ahí, convive con ese medio ambiente, con ese ecosistema. Ha vivido ahí con su pobreza, su miseria, pero viven en sus zonas rurales, comiendo mal atendido, con mala asistencia médica, es verdad, con las aguas de sus manantiales y de sus arroyos. Pero si se lo contaminan y se lo dañan, ellos se sienten muy mal. Esa gente, su Naco y su Piantini, es ahí esas comunidades donde ellos viven. Observa, ponme la foto de nuevo, Eric, la foto del listín, no la del listín. La del listín. ¿Usted cree que esa gente, miren esa señora que está ahí, ¿usted cree que esa señora tiene dinero o ella le han pagado para que salga y ella vive ahí? Esa gente que vive ahí y miren la tala, le afecta a ellos. Porque esa gente, usted le hace una casa en la capital y no la quieren. Es ahí que ellos quieren vivir, colando su café con una media o con un colador o cocinar con 3 bloques, 3 piedras y ellos se sienten muy bien ahí. Yo recuerdo, ya está bien. Yo recuerdo en Suí. Suí es una comunidad de San José de las Matas, enclavada ahí en esa área del Plan Sierra y toda esa zona. Y una vez yo fui, visité esa zona y ya en hora de almuerzo, y una casa muy humilde, de personas muy humildes, pero había que ver aquella cocina, aquel piso de suelo de la cocina, limpio como paños de altares, con ceniza, la ceniza que deja el carbón o la leña. Ellos operan con leña seca ahí, no hay carbón en la zona porque es una zona que está protegida, es un área que está en desarrollo como área protegida, y es el Plan Sierra, un trabajo que se ha hecho ahí muy serio. Entonces, yo recuerdo aquellos jarros de aluminio, sus ollas limpias, brillantes, y ese suelo con esa ceniza, eso parecía un piso de cemento. Aquel piso bien barrido, la cocina con sus fogones limpios, y aquel locrio, me acuerdo yo, que me sirvieron esa gente y que yo me comí con un gusto enorme. Aquel locrio de bacalao, rico. Y yo me sentí muy bien ahí. Y entonces yo hacía mis reflexiones. Y digo, esta gente, usted le hace una casa buena aquí en la zona y ellos la aceptan. Ahora usted le hace una casa en la capital a esa persona y le dice, mire, vámonos a mudar para la capital. Y dice, mire, yo no me quiero ir de Suí, yo me quedo aquí. Ahora arrégleme la casita, si ustedes entienden que andamos muy mal, y es verdad, porque tampoco no es que estamos cómodos. Pero si usted me arregla la casita aquí, yo feliz. Entonces, esas son las vivencias que uno tiene. Y gente como esa, señores, defiende su bosque, defiende su árbol. Porque el dominicano no es como el haitiano, que el haitiano y el africano son enemigos del árbol, pero el dominicano no es enemigo del árbol. Aquí los grandes depredadores de bosques no eran los pobres, eran los ricos. Porque Trujillo era el primer depredador, pero él era el jefe. Como dice, él era el dueño del país. Y sus amigos o sus amiguetes y sus agláteres eran los que explotaban los bosques. Pero aquí el campesino dominicano apenas cortaba palitos. Y era una sociedad casi en su totalidad rural. No habían las comodidades del gas propano para las zonas rurales y ni siquiera en las zonas suburbanas. La gente tenía que usar el carbón y la leña. Pero no era porque era un enemigo del árbol, sino porque ese era el material energético. El material ignífero que él tenía a su disposición era ese. Pero el dominicano es amigo del árbol. Porque usted va a cualquier casa y usted encuentra un árbol para una sombra, un buen samán,
todos esos árboles del campo, una guásima, una mata de roble, usted lo ve y ellos lo preservan. Entonces, cuando uno ve esa escena de la minería, señores, yo creo que el pueblo dominicano tiene que hacer conciencia de eso. Seguir haciendo conciencia, principalmente los sanjuaneros, que es a donde va mi enfoque, porque ya lo de Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, como se dice, ya ¿qué vamos a hacer? Ya Falcon Bridge es una realidad de 50 años allí, y Barry ya es una realidad también con una inversión allí, ya, pero vean el daño, toda esa deformación a esa, diríamos, a esa fisonomía de montaña, toda esa transformación de la topografía natural, como usted pasa por la carretera Duarte, y eso, que ahí no se ve en detalle, esas escenas que yo le muestro ahí, porque eso nada más se puede ver desde el aire. Pero desde la carretera usted no ve, porque se ve como si fuera un seto la montaña. Pero ya eso está hueco. Y el daño ecológico se ve desde arriba. Entonces, República Dominicana, como hemos dicho, no es un país minero. No debe calificar como país minero, un país de 48.000 kilómetros cuadrados, que sus minas están donde nace el agua, que es vitalísimo para la vida de los dominicanos y dominicanas, he dicho. Así que vamos a defender lo nuestro, que yo he mostrado muchas veces aquí, lo que son las montañas de Calimete, de Hondo Valle, las montañas de Neiva o de Bauruco, las montañas de San Juan de la Maguana, las montañas de Ocoa, sembradas para cultivos que anualmente generan millones de dólares en divisa para el país, que generan empleo y demanda de bienes y servicios locales, dejan riqueza y además el país no es un país que sale a mendigar, República Dominicana, a trabajar, y el producto, el esfuerzo de ese trabajo, que son esos productos que nosotros podemos mandar hacia mercados extranjeros. Entonces, eso es un esfuerzo que se hace, o el que consume el turista aquí, local. Es decir, que nosotros tenemos que defender eso. Y las minas, después nos dejan esos escenarios lunares o marcianos, que eso es lo que deja esas cárcavas y contaminación por arrastre, por lavado o por meteorización, repito, de esos minerales pesados que muchas veces se remueven, la gran mayoría de las veces se remueven con la actividad minera extractiva. Hemos dicho que quede claro que República Dominicana no es un país que califica como país minero, he dicho yo. Bien, entonces, señores, el PLD ha tenido una suerte de castigo coyuntural, hemos dicho nosotros, una fuerza política que se resiste porque tiene un liderazgo que no quiere la jubilación, porque le entiende que la jubilación es una suerte de humillación ante tantos fracasos que se le acumulan a ese liderazgo de Danilo Medina. Me atrevo a opinar de esta cosa porque el Ministerio Público ha pedido 20 años de cárcel ya en cierre de debate, parece, de estos juicios que tienen tanto tiempo, los juicios antipulpo, y piden 20 años de cárcel para los hermanos de Danilo Medina. Para el hermano, el jefe de la banda, como se dice. Pero para la hermana de ese caso pide 10 años, creo, el Ministerio Público, y 5 años para otro, bueno, y se reparten las penas allí.
Pero eso siempre hemos dicho nosotros aquí, eso es una especie de espada de Damocles sobre el PLD. Ese castigo coyuntural en que se convierten esos juicios que hemos dicho nosotros muchas veces van a poner en apuro a ese Partido de la Liberación Dominicana, que el propio liderazgo se resiste, como se dice, y entonces no se cansa de cometer errores y de llevar ese partido de fracaso en fracaso. Y fíjense cómo, defendiendo posiciones del propio Danilo Medina, ese partido va a sufrir o sufre también escisiones. Se van, los principales dirigentes han abandonado esa organización política. Y la verdad que queda que la sombra, vamos a decir, la sombra de él le persigue, la sombra del propio Danilo Medina le persigue. Pero eso se refleja en ese partido, porque el partido lo asume como su líder, no se atreven a ella, pero cada día sufre más. Y cuando vengan esas sentencias caen como si fueran láminas de fuego, van a caer sobre el PLD. ¿O es que no se dan cuenta de eso? Los dirigentes que quedan ahí con algún juicio, si es que se le puede llamar así, no se dan cuenta que ese es un castigo coyuntural para ese partido, que no va a poder salir de ese atolladero. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En este miércoles, el doctor nos trae el hoyo de Friusa. Síntoma dentro de un síndrome de un trastorno mayor o tráiler peligroso de vicisitudes y un mensaje presidencial de defensa de la patria. Parte 1. Ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo para esta semana. Y la verdad que
El doctor Castillo muchas veces dice, aprovecho la soledad. Pero la soledad es el mejor territorio para la imaginación. De ahí esos trabajos que siempre yo señalo que están cargados de pedagogía propia de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Son trabajos interesantísimos. Bien, con el caso del PLD de Danilo Medina, el día 7, es decir, el día también que yo leí lo de Frius, lo del Botafumeiro periódico Diario Libre, ese mismo día, ese periódico en Valla Perla, dice de Danilo Medina, carajo. Eso fue un carajo que echó Danilo Medina en uno de sus visitas por Montecristi, porque es donde se va una estructura al día siguiente o en la siguiente semana, él va a recomponer la estructura suplente. Así es que está el PLD de esa política, pero fomentando esa política rupturista, que ha sido lo que se ha fomentado en el PLD después que Danilo Medina quiso ser líder a la fuerza, o por la fuerza, por el poder mismo, porque el poder destruye, construye, abusa, el poder ilumina, el poder oscurece, el poder aplasta, el poder roba, el poder destruye, el poder construye, el poder ama, el poder hasta salamero, qué sé yo. El poder lo puede, muchísimas cosas puede el poder. Entonces, parece que Danilo Medina se emocionó en Montecristi y ha dicho, carajo, ese es el gobierno que el PLD hizo, ese es el gobierno de ustedes. Es decir, parece que él comenzó a recordarle a la gente aquella onerosa nostalgia de las visitas sorpresas o visitas furtivas. Yo recuerdo las alcaparras de Montecristi. Yo me imagino que él le recordaría aquello. A esa gente, miren, ese fue mi gobierno que trajo las alcaparras y le di para producir chivo. Y siempre decíamos, presidente Medina, esos son apoyos a directivas, porque ahí no hay futuro con esos proyectos, porque esos proyectos es todo nada más una pantalla para fines de que esas estructuras se roben el dinero, la estructura del FEDA salga rica, la estructura directiva millonario como salieron de ahí, y no lo ha tocado ni el pétalo de una flor, porque lo protege la impunidad. Entonces eso es onerosa nostalgia de su gobierno, expresidente Danilo Medina. Pero esa política rupturista de querer imponer las cosas llevó ese partido a todo hoy, que esa sombra de la sospecha camina con él, lamentablemente. Ahí anda ese partido dando tumbo, que es una vergüenza el nivel donde está el PLD hoy, después de haber sido todo una oligarquía de masa. Esa es la pura verdad. Pero no creo que pueda recuperarse. Vamos a esperar que tal vez su trabajo de organización lo eleve a niveles de competencia en las próximas elecciones. Pero eso es lo que hay. Bueno, señores, Donald Trump, la verdad que si eso no es un manicomio administrativo, ahora prolonga por 90 días los aranceles que entraron en vigencia el día 5 y otro el día 9, es decir, ayer. Ay, Dios mío. Y uno no sabe qué es lo que va a pasar. Hoy, no era hoy que iban, pero él lo prolongó. Hoy es 9, ¿verdad? 9-10. 90 días, excepto China, porque China le ha respondido. Entonces, como Trump, más que negociación, él amenaza. En vez de ir a la negociación, es lo que va son a las amenazas.
Entonces los chinos se sienten tan fuertes y tan grandes que ya ellos no están dispuestos a que Estados Unidos esté relajando, como se dice con ellos, o cogiendo amenazas de Donald Trump. Y Donald Trump ha dicho que a los chinos por respondones le va a poner 125% de aranceles. Eso es una locura. Uno no sabe lo que va a pasar con China y Estados Unidos en este rifirrafe. Pero uno sabe que Donald Trump, esos aranceles no es más que para meterle miedo al mundo, porque ahora, pero las bolsas entonces están, y los índices bursátiles están con muchísimas dificultades, y los inversionistas. Y el dólar se debilita con otra moneda. Bueno, una cosa de loco. Eso es un verdadero manicomio administrativo. Yo no creo que ese país va a salir bien de esto. Estados Unidos no va a salir bien librado de esta situación porque eso es complicado. Y entonces, como yo decía ayer, va cayendo en esa teoría de la estupidez. Peligroso, porque ese nuevo Führer, o el Führer americano, o el Führer en América, el nuevo Führer, el Führer de Alemania fue producto de esa teoría de la estupidez. Yo dije una vez aquí, yo leyendo un libro de Umberto Eco que se llama El cementerio de Praga. Esa novela cita Umberto Eco, cita ahí, que el propio Hitler se llegó a creer que los verdaderos culpables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fueron los judíos. Él leyó los protocolos de los hijos de Sion. Es un libro que era un libro falso, fue un libro que se inventaron en el antisemitismo que había en Europa para dañar la imagen de los judíos, de los israelíes o de los judíos. Entonces, Hitler leyó ese libro y entendió que los judíos eran la causa peor del mundo. Y actuó entonces contra los judíos, fortaleció a Alemania y mire dónde llevó la teoría de la estupidez, es decir, él actuó como un estúpido, Hitler ahí, creyendo lo que no era. Pues el propio Trump tiene o se basa en la teoría de la estupidez, es decir, los verdaderos culpables de todos los problemas de Estados Unidos son los demócratas, o los progres, o los comunistas, qué sé yo, un reguero de cosas disparatadas, porque esos dos partidos son iguales. El Partido Demócrata y el Partido Republicano es lo mismo todo en Estados Unidos. Eso se sabe. Entonces, eso trajo un problema. ¿Qué problema trajo esa teoría de la estupidez? 50 millones de muertos en Europa, la Segunda Guerra Mundial, por esa creencia de Hitler y eliminar todo aquel holocausto que provocó ese nazismo, o ese nacionalsocialismo, o ese fascismo en extremo del señor Adolfo Hitler y de sus aliados. Pero fíjense cómo están los aliados del señor Trump y sus defensores a esa teoría de la estupidez. Tiene defensores. Y fíjense cómo va el propio Israel cayendo en una guerra holocáustica, hemos dicho nosotros muchas veces, con ese exterminio prácticamente que le va a crear a los gacetíes, pero lo va a sacar de ahí, va a ser una escombrera lo que va a quedar allí. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.